Así las personas que por ahí entran más tarde o no pudieron acceder lo pueden ver a través del canal de YouTube. Vamos a subirlo próximamente a nuestro canal de YouTube, Instituto Integral Quilmes. Y bueno, vuelvo a agradecerles la participación en este día que es de celebración. Es el Día del Terapeuta Floral, todos los que trabajamos con flores, todos los que tomamos esencias florales, todos los que ayudamos a nuestros consultantes o pacientes con esencias florales, en realidad somos los que estamos, somos las semillitas, digo yo, del doctor Bach, de ese ser iluminado que sembró este jardín, que nosotros hoy estamos cultivándolo con la mayor humildad, con el mayor respeto y con el mayor agradecimiento. Y es el Día del Terapeuta Floral en honor a la fecha de nacimiento del doctor Bach. El doctor Bach hoy cumpliría 138 años. En general siempre los días se ponen con la fecha de fallecimiento de alguien, pero sí, acá para mí es muy importante que lo que se festeje el Día del Terapeuta Floral, y eso fue consensuado acá, por lo menos en Argentina, y todos dijimos sí, el día del nacimiento, porque ese día esa luz bajó del cielo e iluminó eh, un proyecto, a una persona que tenía un proyecto de muy largo plazo, porque yo digo, las esencias florales cada vez es como que son más conocidas, más utilizadas, cada vez nos asombramos más de sus resultados y sus beneficios. Entonces, en homenaje a él, en homenaje a todas nosotras que somos esas semillitas que somos las que mantenemos ese jardín vivo, y como siempre todos los años el Día del Terapeuta Floral lo festejamos dando una conferencia gratuita. Anteriormente se hacía en forma presencial en el instituto y ya desde el 2020 se hace en forma virtual. ¿Y qué vamos a hablar hoy en esta conferencia? Bueno, vamos a hablar de los pilares filosóficos del doctor Bach, porque además de dejarnos esas 38 esencias florales más una fórmula de emergencia o Rescue Remedy, lo más importante yo creo que, y lo que tenemos que recordar y volver a escuchar todos, es sus principios filosóficos, a la que él llamaba verdades fundamentales, porque esos son los pilares que sostienen toda la terapia floral. Y la idea es sorprenderlas con que buscando y descubriendo esos 5 principios filosóficos o esas 5 verdades fundamentales también están puestas en lo que es la numerología ancestral. Es decir, lo que marca el análisis de la fecha de nacimiento de alguien, que va a mostrar, ahora yo les voy a ir contando poquito a poquito, que justamente va a mostrar estas verdades fundamentales. Primero voy a hablar de las verdades fundamentales y después les voy a contar un poco qué es la numerología ancestral, cómo se calcula, cómo unir eso a la filosofía bachana, y les voy a mostrar haciendo la numerología del doctor Bach, tomando justamente su fecha de nacimiento y haciendo la lectura numerológica de los números del doctor Bach, según su día, mes y año de nacimiento. Que eso nos va a dar quién era, cómo era su ser, su alma, cómo era su personalidad, su hacer, cuál es el propósito con que vino esta vida, cuál es la misión con que vino esta vida, cuáles fueron sus dones, sus talentos, sus capacidades, sus debilidades, sus miedos, sus fortalezas y sus defectos. Y vamos a llegar a la conclusión de que a lo que vino, según marcan sus números, según su fecha de nacimiento, es lo que hizo y nos dejó como legado. Y esta es la comprobación de que sí, si bien el doctor Bach se fue de este plano hace 88 años, dejó algo que va a perdurar por mucho, mucho, mucho tiempo. Pudo llegar a ser quien es realmente una persona, puedo llegar a desplegar todos los talentos de su alma y puedo llegar a hacer el servicio que
que tenemos que todos nosotros intentar cumplir con nuestra misión y con nuestro propósito en la vida, que sería servir, es decir, vivir desde el ser, manifestar, plasmar ese ser para dejar al mundo, a la humanidad, a la tierra, un poquito mejor de cuando nosotros llegamos. Esa va a ser nuestra contribución. Entonces, sí, voy a hablar de las verdades fundamentales, voy a hablar de los 5 factores evolutivos de la numerología ancestral y después les voy a contar y mostrar cómo eh, plasma, cómo se ven, tomando la fecha de nacimiento del doctor Bach, estas verdades fundamentales. ¿Sí? ¿Estamos bien? Bueno, vamos a arrancar. Muy bien. Muy bien. Bueno, Día del Terapeuta Floral. Acá pongo ¿se ve? Sí, una de las frases que para mí es, bueno, todas las frases del doctor Bach son importantes, pero él habla de que la vida es armonía, un estado del ser en ritmo, y que la enfermedad es la discordancia, o sea, cuando una parte del todo no vibra al unísono. ¿Y cuáles son esas verdades fundamentales, esos pilares filosóficos que nos dejó Bach? Y los vamos a comparar con los 5 factores numerológicos. ¿Por qué? Porque la numerología ancestral habla de que todos los días en el cielo parte un rayo de luz que proviene del sol y que deja una impronta energética, una huella digital, dactilar, en la persona que nace ese día. Los números sabemos que son, no solamente representan cantidades, sino que los números son cualidades vibratorias. Los números pertenecen a la geometría sagrada y cada número expresa una determinada vibración. Cada número contiene una determinada información. Son paquetes de información. El día de nuestro nacimiento, el día de nacimiento de alguien, esos números quedan instalados en el ser que encarna en ese momento en la Tierra para ayudarlo a evolucionar. Que es de lo mismo que hablaba Bach. ¿Cuáles eran estas verdades fundamentales de Bach? Bueno, la primera de ellas, o cuáles eran estos pilares filosóficos, decía que el hombre tiene un alma que es su ser real. Es decir, tanto Bach como la numerología ancestral van a hablar de una polaridad de la composición de 2 partes que tenemos todos los seres vivos dentro nuestro. Una es el alma, nuestra esencia, nuestro ser, nuestro yo superior, no importa el nombre que le demos, que es esa chispa divina que el espíritu, el creador, el único, Dios, implanta en cada ser vivo cuando llega a la tierra, cuando llega a la materia. El alma es atemporal, es eterna, es infinita, no tiene principio ni fin. Y es la que sabe, es la que tiene las memorias, los recuerdos, es la que contiene ese propósito de vida, es la que sabe qué experiencias tiene que pasar en la Tierra para evolucionar. Y Bach hablaba de esto. Su segunda verdad fundamental es que somos personalidades y existimos para lograr conocimiento y experiencia. Esa alma que encarna elige, decide cuál va a ser su vehículo, su traje, su cuerpo físico, mental y emocional. Cuál va a ser la máscara, cuál va a ser ese personaje que va a interpretar para cumplir este propósito al que vino. Esa alma tiene toda la sabiduría de cuáles son
las cualidades, los defectos, la personalidad que tenemos que tener, cómo vamos a hacer las cosas. La personalidad es la parte efímera, temporal, que tiene fecha de nacimiento, que nace y muere dentro de una vida física, pero sí el alma es eterna. Entonces, estas dos partes que están dentro de todos los seres, esta parte inmortal, el alma, y esta parte finita o mortal, la personalidad, que es el vehículo del alma, va a hacer que cuando estén en armonía, todo sea paz, felicidad, salud. Y cuando estén en disarmonía, ahí va a aparecer el conflicto. La tercera verdad fundamental que dice Bach es: nuestra vida es un instante en nuestra evolución. Acá Bach incorpora los conocimientos de karma y reencarnación. Está hablando de que la vida es un proceso, no algo que empieza y termina, sino que tiene un principio mucho más anterior a lo que nosotros pensamos que lo tiene, que es el momento en que nacemos, y que se prolonga mucho más allá de nuestra muerte física. Y aunque no sepamos esto, sí nuestra alma lo sabe. Por eso siente que lo que viene a trabajar en esta encarnadura no solamente va a ser para esta encarnadura y para cumplir su propósito en la tierra, en ese tiempo en que está viviendo la experiencia terrenal, sino que eso también va a sumarle cuando salga de este plano físico, cuando deje de existir, aunque nunca va a dejar de ser, va a llevarse esa experiencia, ese aprendizaje que lo va a volver a traer y utilizar cuando vuelva a encarnar. La cuarta verdad fundamental, dice Bach, que el conflicto entre el alma y la personalidad es causa de la enfermedad y la infelicidad. Y acá es lo que todos nosotros sabemos. Si esa personalidad, ese ego, ese vehículo que está al servicio del alma, que está para tutelar al alma, para escuchar los dictados del alma, decide cortarse solo, digo yo, decide no escucharla, decide no saber que la que tiene la posta, la sabiduría, y al quien tiene que servir es a ese ser, y decide hacer lo que quiere hacer, no lo que necesita hacer, sino lo que quiere, porque al ego es muy egoísta, no quiere salir de su zona de confort, no quiere trabajar, no quiere aprender, quiere que las cosas se le den porque soy yo, es nuestro yo inferior, sí ahí aparece el conflicto y la enfermedad. Y cuando Bach habla de enfermedad, no habla de lo que nosotros o en medicina tradicional se consideran enfermedades, no sé, diabetes, arritmias, dolores de cabeza, sino que Bach habla que la enfermedad del hombre son los 7 defectos primordiales: el orgullo, la crueldad, la avaricia, el odio, la inestabilidad, la ignorancia, que todas son originadas por el miedo. El ego es el que tiene miedo y se frustra cuando las cosas no salen bien. Cuando esa personalidad o ese ego sigue el lineamiento del alma, se deja tutelar por el alma, desaparece el miedo, desaparece la frustración y aparece la convicción, la certeza y la plenitud de que todo está bien, aunque las cosas no sean como yo desearía que sean. Entonces Bach nos habla de este conflicto, que es un conflicto que también va a aparecer en la numerología, por eso lo voy relacionando. Y el último es que la unidad de todas las cosas es el amor. Bueno, todos somos uno. Esa chispa divina, ese espíritu
que utiliza el alma, que a su vez busca un vehículo, que es el cuerpo para vivir la experiencia, sí pertenece a algo único, unido, entero. No estamos fragmentados, no estamos separados. Eso es lo que cree y quiere la personalidad. Pero en realidad, la unidad, todos somos una red, todos somos parte de esa chispa divina. Y para Bach, la unidad de todas las cosas será el amor a cualquier ser vivo del planeta, desde una planta, un animal, una piedra, un ser humano. Lo que nos une es ese amor. Entonces, esta es para Bach sus pilares en donde se planta para armar todo su sistema floral. Es decir, Bach había bebido de mucha sabiduría, era un hombre muy gustoso de lectura, de aprendizaje. Y todos sabemos que además de beber del cristianismo, había bebido del budismo, del hinduismo, de donde viene la numerología ancestral. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Dudas? Sí, sí, sí. ¿De dónde viene la numerología ancestral? Bueno, como les decía, es decir, la numerología ancestral parte de que cada día un rayo lumínico atraviesa del cielo a la tierra y deja una impronta en todas las personas que nacieron ese día. No importa la hora de nacimiento, como sí se toma en cuenta en la astrología, sino que acá es la fecha de nacimiento. Y eso va a dejar una huella, una marca, una impronta, una vibración que va a marcar el tiempo de la encarnadura de ese ser. ¿Sí? Proviene de la India, su transmisor fue un yogi, Yogi Bhajan, que en un momento dado dejó la India porque decía que esto tenía que conocerse, esa sabiduría no podía ser solamente de boca en boca y para unos pocos, sino que tenía que transmitirse, y viene a Occidente y empieza a transmitirlo en Occidente, en Estados Unidos, hablando del Kundalini Yoga. Es decir, él es la persona que daba las enseñanzas de Kundalini Yoga. El yoga se basa en el Bhagavad Gita, que habla de estos 5 factores evolutivos o 5 verdades fundamentales. Bach es lo mismo, con otro título, con otro nombre, pero es lo mismo. Y después esa sabiduría llegó a América del Sur de la mano de una tribu indígena que existe todavía, es una comunidad indígena que está situada entre Perú, Bolivia y Brasil, es un lugar muy retirado de toda la civilización, es una comunidad en donde viven más o menos 200 personas, y ellos transmiten conocimientos y sabiduría sagradas. Y una de las cosas que mucha gente va ahí a hacer, no está abierto todo el tiempo esa comunidad, pero sí se pueden ir a hacer retiros y hablar con esas personas que están en ese lugar, y ellos, uno de los conocimientos que transmiten es esta numerología, que ellos la llaman numerología Onkin Kai, porque para ellos el Dios, el nombre indígena de su Dios es Onkin, y Kai significa vida. Entonces ellos llaman la numerología de tu vida que te transmite Dios. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo se calcula? Se toma la fecha de nacimiento, el día, el mes y el año de nacimiento. Bien. Y acá vamos a ver estos 5 factores evolutivos que les estoy contando. Hay un factor que se llama esencia, que sería el alma, que es el día de nacimiento.
Esta numerología llega hasta el número 11. Por lo tanto, los números que superen al 11 se vuelven a reducir, se vuelven a sumar hasta llegar a un dígito. Es decir, si alguien como Bach nació un día 24, se hace 2 más 4, 6, y el factor esencia de Bach va a ser el número 6. Después vamos a ver qué significa el número 6 en el factor esencia. Este factor esencia también lo podríamos llamar el factor alma, que es lo que somos verdaderamente, que es el ser, que es eso que decía Bach en su verdad fundamental. El hombre tiene su alma, que es su ser real. Este factor esencia va a ser el que tenga claro cuál es su propósito. De acuerdo al número, va a tener un propósito, va a tener una misión, van a tener unas determinadas virtudes cuando esté armonizado y va a tener unos determinados defectos cuando no esté armonizado. Es decir, cada número tiene su parte luz y su parte sombra. Cuando está bien, manifiesta esa luz y va a sacar lo mejor de sí. Cuando está mal, puede manifestar su sombra y puede sacar lo peor de sí. La intención es poner en luz todos los números que componen nuestra fecha de nacimiento. ¿Sí? ¿Se entiende? El otro factor va a ser el factor personalidad, que va a ser el mes de nacimiento. La personalidad va a ser lo transitorio, tal cual hablamos recién en las verdades fundamentales, y lo que me va a marcar es cómo me voy a mostrar hacia el mundo externo. ¿Cómo voy a hacer lo que vine a hacer? ¿Cómo me van a ver los demás? ¿Cómo tengo que hacer las cosas que me dicta mi ser? Ese número también puede estar armónico o desarmónico. Si está en luz, voy a hacer lo que tengo que hacer de acuerdo a lo que ese número me está indicando. Si está en sombra, voy a hacer lo que no tengo que hacer, pero que también es lo que ese número marca cuando no está iluminado, cuando no está puesto al servicio del bien. El tercer factor a considerar es el factor regalo. Se le llama regalo divino, se le llama don, y se calcula con los 2 últimos números del año de nacimiento. Por ejemplo, en Bach decía, la esencia va a ser el número 6, porque sumaba 2 más 4, 6. La personalidad, que es el mes de nacimiento, Bach nació en septiembre, el mes de septiembre corresponde al número 9. El regalo divino o el don que tenía Bach va a corresponder al número de la suma de los 2 últimos dígitos del año de nacimiento. Bach nació en 1886, entonces sumo los últimos 2 dígitos, 8 más 6, 14, como supera el 11, lo voy a reducir, 1 más 4, 5. Y este factor regalo divino va a ser un regalo del Padre Cielo, un premio, una gracia, un don, un talento natural, innato, que traigo como regalo por todo lo que hice en mis encarnaciones anteriores. Por todo lo acumulado en virtudes. Por lo tanto, el número que tenga en ese factor va a mostrar cuál es mi don natural, cuál es
mi regalo celestial. ¿Qué es eso que puedo hacer sin esfuerzo? ¿Qué es eso que me sale naturalmente? ¿Qué es eso que me ve todo el mundo que lo tengo, aunque yo no me dé cuenta? Este número no va a ser armónico o disarmónico. Siempre el regalo va a ser en positivo, va a ser armónico. Pero sí puede estar activo o puede estar inactivo. Encendido o apagado. On u off. ¿Depende de qué? Depende de que yo haya armonizado mis dos factores anteriores, mi esencia con mi personalidad. Es decir, cuando justamente estén en armonía el día de nacimiento con el mes de nacimiento, el número que corresponde al día de nacimiento con el número que corresponde al mes de nacimiento, eso va a hablarme de que sí tengo mi regalo a mi disposición para utilizarlo. El cuarto factor es el factor de vidas pasadas, que se va a obtener de la suma del año de nacimiento. Por ejemplo, en el caso de Bach, 1886, 1 más 8, 9, más 8, 17, más 6, 23. Como supera el 11, reduzco el 23, 2 más 3, 5. Y este va a ser un número que yo ya lo tengo muy trabajado, pero todavía no terminado, no llegado a su máxima potencia. Es el gran aprendizaje, el mayor aprendizaje que surge de mi cadena de vidas anteriores, pero que todavía me falta máximo un 30% para alcanzar la perfección. Pero también va a ser otro regalo que tengo, también va a ser otra herramienta que tengo para que junto con lo que vine a ser mi esencia, haciéndolo desde mi personalidad, pueda cumplir mi visión o propósito en la vida. También este factor no es armónico o disarmónico. Los regalos siempre están en positivo, en luz, pero puede estar como activado o desactivado. Es decir, puedo usar ese aprendizaje que traigo, aunque no sé de dónde lo traigo, pero sí tenemos la certeza de, ¿vieron cuando decimos, esto lo sé, no sé cómo lo sé, pero lo sé? Ese sería el factor vidas pasadas, o también se le llama el camino evolutivo. Es algo que yo ya aprendí y tengo la certeza de. Entonces también va a ser otro potencial, va a ser otra herramienta que puedo utilizar, pero siempre la voy a poder utilizar si pongo en armonía mi esencia y mi personalidad. Es decir, que los dos factores primeros van a ser los factores de trabajo, de aprendizaje, de esfuerzo, de desafío, de reto. Y los dos factores siguientes, el tercero y el cuarto, van a ser mis potenciales, mis dones, mis talentos, mis fortalezas, que voy a poder utilizar para cumplir mi misión. Y acá aparece el quinto factor, la misión. ¿Qué vine a hacer en esta vida? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué encarnó el alma? ¿Cuál es ese viaje del alma? Y ese número se va a obtener de la suma de todas las fechas de nacimiento. Día, más mes, más año de nacimiento. Ahora lo vamos a ver en batch, pero yo sumaría el 2, más el 4, del 24 de su día, más el 9 de su mes, más el 1, 8, 8, 6. Y ese me va a dar el número de misión, de qué vine a dejar como contribución a la humanidad. ¿Sí? ¿Se entiende? También Bach hablaba de misión en sus verdades fundamentales.
que todos tenemos una misión, que todos tenemos un talento. Así que estoy tratando de transmitirles que sí, las verdades fundamentales de Bach, o los principios filosóficos, coinciden con los factores evolutivos de la numerología. No sé si se ve esto bien, yo lo estoy viendo medio borroso, pero este sería el resumen de cómo armamos esa lectura numerológica. De un lado ponemos el primer cuadrante el día de nacimiento, en el segundo cuadrante ponemos el mes de nacimiento, en el tercer cuadrante ponemos los últimos 2 dígitos del año de nacimiento, en el cuarto cuadrante ponemos el número que da la suma total del año de nacimiento, y en el quinto la suma de todas las fechas de nacimiento. Y esto es lo que nos quedaría. Perdón, ¿eh? Sí. Nos quedaría de la columna izquierda, arriba la esencia y abajo la personalidad. Esos son los 2 factores de aprendizaje. Ese es el presente. Eso es el motivo por el cual encarnó mi alma, qué tiene que hacer mi ser y cómo lo tiene que hacer de acuerdo a la personalidad. Cómo va a plasmarlo, a manifestarlo en lo exterior. La columna de la derecha son mis potenciales, mis regalos. El regalo que me hace el Padre Cielo por los méritos que conseguí a través de vidas anteriores, y el regalo de vidas pasadas que me hace la Madre Tierra, que es aquello que, si bien no lo completé de aprender, tengo a más de un 70% aprendido. Así que me falta un poquito. Y en el medio, como factor integrador, va a estar el número de misión. Todos los 4 cuadrantes trabajan para esa misión. Todos los 4 cuadrantes van a converger en esa misión. Todos estos 4 cuadrantes unen lo longitudinal y lo latitudinal. Por eso a la numerología ancestral en un momento se la llamó, o uno de los nombres que se le da es la numerología tántrica, porque habla del tantra. El tantra es el tejer. El tantra es una cruz en donde hay una línea vertical, que es algo que viene del cielo a la tierra, y que cuando toca la tierra se expande horizontalmente y forma un tejido. Entonces ahora vamos a ver estos números que tiene el doctor Bach en su fecha de nacimiento y ver por qué hizo lo que hizo. Lo hizo, era lo que venía a hacer, qué tuvo que trabajar para hacerlo, con qué dificultades, conflictos y debilidades se encontró, cuáles eran sus regalos, los usó, cumplió su misión. Para eso vamos. ¿Sí? Y acá está esa grilla del doctor Bach. Fecha de nacimiento, 24 del 9 de 1886. Entonces en el primer cuadrante iría el 6, que se forma del 2 más 4. En el segundo cuadrante iría el 9, que tiene que ver con su mes de septiembre de nacimiento. En el tercer cuadrante iría el 5, que sería la suma de 8 más 6, 14, los 2 últimos dígitos de su año de nacimiento. El regalo divino, el regalo que le otorga el cielo, el Padre Cielo. El cuarto cuadrante sería la suma de todo su año de nacimiento, que da 5. Lo más aprendido en otras encarnaciones y que ahora viene para completar su aprendizaje. Le falta un poquito. La materia que todavía no terminó, digamos, la asignatura que todavía no terminó de recibirse. Y la suma de día, mes y año de nacimiento va a dar la misión.
Si yo sumo 2 más 4 6, más 9 15, más 1 16, más 8 24, más 8 32, más 6 38, como supera 11, 3 más 8, 11. Y ahí sí no lo reduzco. Si bien tiene implícito el 2, pero este es un número maestro. Hasta el 11 está. ¿Sí? Ujú. Vamos a empezar con la primera verdad fundamental. Bach decía que el hombre tiene un alma que es su ser real. En su día de nacimiento, Bach tiene como número el 6. ¿Qué representa el número 6 en la numerología? Bueno, está representado desde lo simbólico por la estrella de David, esos dos triángulos entrelazados que uno viene del cielo a la tierra y el otro sube de la tierra al cielo. El 6 es el número de la armonía, de la belleza, de la creatividad. El 6 es el número de la familia, de la tribu, de colaborar para los otros. Las personas que tienen su número 6, que nacieron un día 6, que nacieron un día 15, que nacieron en un día 24, que va a dar 6 siempre, son aquellas personas que desde su pensar son personas que tienen una mente abstracta, tienen una capacidad de captación y de visualización, una mente que para ella todo es posible. Tienen así como una conexión con todo lo sagrado, natural. En numerología se le dice los que tienen el arco, como los santos vieron que tienen el arquito, tienen esa capacidad de conectarse con cosas superiores. Cuando está armonizado, porque dijimos que tanto los primeros dos factores pueden estar en armonía o en desarmonía. Acá estoy dando las características armónicas. Los 6 son grandes filósofos, pensadores, son personas que analizan, que deducen, que buscan la excepción a la regla, son grandes buscadores, no se quedan con lo que ven, tienen idea de que hay algo más y van detrás de ello. En su parte negativa, esto puede ponerlos muy obsesivos, muy confundidos, muy analíticos. Entonces ahí cuando está en negativo se dice que está en parálisis por análisis, porque rumea tanto, piensa tanto, es tan detallista, tan indagador, tan que se queda sin hacer nada. Por eso pueden sufrir mucho de insomnio y de dolores de cabeza. Le decía la luz que nunca se apaga. Tenía un graves problemas de insomnio. Le costaba mucho dormir. Ibar tenía fuertes dolores de cabeza. Tal es así que cuando él descubre a Cherry Plant, porque las últimas 19 esencias, no las primeras 12 digamos, las flores tipo, ni los 7 ayudantes, sino las últimas 19, él las descubre a través de síntomas físicos o emocionales o mentales que él tenía. Y dice en su relato Nora Wick, que fue su gran transmisora de Bach, porque en realidad ella fue la que nos contó mucho de él no escribía nada, era muy empática, muy verbal, no dejaba nada anotado, o si anotaba después lo tiraba, como quemó un montón de cosas, que cuando descubre el Cherry Plant, él tenía un fuertísimo dolor de cabeza, tenía como todo tapada la nariz, los senos nasales, es decir, que había entrado decía, tengo miedo de volverme loco. Y acá sale al campo y encuentra el árbol del cerezo, el cherry plant, y ahí sienten hacer esa esencia, y ahí chupa los pétalos Bach, jamás tomó gotitas, sino que Bach directamente se ponía el pétalo de la flor en la boca para ver si eso
tenía que ver con querer decir que esa era la flora adecuada para ese síntoma físico. Entonces, como 6, tenía esta gran capacidad de abstracción, esto una mente que no tiene límites, que va a buscar y a llegar y demás, pero que también, vuelvo a decir, en muchos momentos tiene un estado de confusión muy grande, de muchas dudas, de mucha obsesividad, porque cuando algo no lo encontraba se ponía así como muy obsesivo, y un estado de fuertes dolores de cabeza y de insomnio. Luz y sombra. Ninguno de nosotros tenemos nuestros números de alma ni de personalidad totalmente en luz ni totalmente en sombra. Lo ideal siempre se nos pide que tengamos el 70% de luz y el 30% de sombra. Es decir, la perfección no existe. Pero sí conocer cuáles son mis debilidades, sí conocer qué cosas hacen que esa alma o esa esencia, en vez de sacar lo mejor de sí, entre en un infierno o en un momento difícil, es conocer esa parte desconocida para nosotros. Así que Bach entraba muchas veces en estado de confusión, el número 6 cuando está en negativo o en sombra, hay mucha confusión, hay mucha duda, hay mucha incertidumbre, hay mucha sensación de no estoy encontrando el camino correcto y ganas de tirar todo y dejarlo. Son los 6 cuando están en negativo, son personas que inician muchas cosas pero después las abandonan, no tienen perseverancia, no tienen fe. El 6 es el número de la fe, de la confianza en mí y en la vida. Y cuando está en negativo es esto no sirve, esto no va, y cambian. Son personas que pueden entrar en la mediocridad, saben un poco de todo, pero en realidad no saben mucho de nada. Eso es en su parte mental. Ahora vamos a hablar de su parte emocional. El alma tiene que ver con lo que siento y con lo que pienso. La personalidad tiene que ver con lo que hago. Justamente está en armonía el alma y personalidad cuando lo que siento y lo que pienso es lo mismo que hago y digo. Eso sería estar en coherencia, eso sería estar en armonía, eso sería estar en salud. Cuando nuestro pensar, sentir y actuar tienen los 3 la misma dirección, no es que hago una cosa, pienso otra y siento otra. Generalmente los seres humanos decimos, hacemos una cosa, pero en realidad yo pensaba otra cosa y sentí otra cosa, pero sí hacemos eso. Eso es ser incongruentes, eso es no estar íntegros. Entonces, el número 6 en esencia, en su parte mental, es esto. Gran capacidad de abstracción, repito, de visualización, grandes pensadores, investigadores, pero que pueden volverse locos, que pueden entrar en estado de confusión y que cuando se meten ahí se olvidan del resto. Abstracción, dije. ¿Y qué pasa en su parte emocional? No la usan. El 6 no vino a equilibrar y a sentir sus emociones y sus sentimientos. Se quedan de acá para arriba. Mucho aire. Es un número pasivo que trabaja el elemento aire. Mucho aire, muchas ideas, pero para abajo no pasa. Justamente en la parte emocional, para que esa alma cumpla su propósito, además de no entrar en confusión, ni en obsesión, y tener fe y perseverancia en lo que hacen, tienen que equilibrar sus emociones y sus pensamientos y sus sentimientos. Y Bach huía de lo que sentía. Y ahora vamos a ver por qué. Vamos a ver que hay un número que se le llama el bloqueador, el número de tranca, es decir, lo que vinimos a aprender, la herida emocional que traemos.
Entonces Bach, por ayudar a los demás, por contribuir a dejar una nueva medicina, o una medicina para el alma, como él la llamó, huía de su sentir. Tuvo muchos conflictos familiares. El 6, en la parte emocional, su tema son los vínculos, la familia, la humanidad, todo, la tribu. Es decir, vincularse bien con todos. El 6 tiene que aprender a, a mejorar sus vínculos, a abrirse. Es muy cerrado, le cuesta mucho expresar lo que siente y prefiere, cuando está en negativo, escaparse de su sentir para irse a su mente y acá crear e inventar. Y esto fue mucho de lo que le pasó a Bach. Ese era el humano Bach, porque no manejó bien sus conflictos emocionales, no pudo vincularse con su hija, le costó mucho vincularse con sus padres y escapaba pensando y creando y diciendo que iba a crear la medicina del futuro, que muy bien. Otra cosa que tienen los 6 es que desde niños, una persona que tenga en esencia el número 6 tiene es decir, son niños sabios, como que tienen muy claro un propósito, algo que quieren hacer. Por ahí si le preguntamos a un niño, no sé, ¿vos qué querés ser? Qué sé yo, bombero, mecánico, no sé, lo que esté de moda, lo dice. Los 6 tienen, desde niños, tienen mm, esta claridad en lo que quieren ser. De hecho, Bach, desde muy chiquito, decía que iba a ser médico, porque como él tenía muchas enfermedades del aparato respiratorio, muchos dolores de cabeza, tenía mucho esto, sinusitis, nariz tapada y demás, muchas alergias, no los dejaban salir a jugar a la naturaleza y al aire libre como a sus hermanitas, porque enseguida se resfriaba mucho, que sé yo, los cambios de temperatura le hacían mal. Entonces él decía, ¿por qué no puedo ir a jugar? Porque estás enfermo. ¿Y quién cura a los enfermos? Los médicos. Entonces yo voy a ser médico, así aprendo a curarme para poder ir a salir y jugar con mis amiguitos. ¿Mm? Entonces, esta esencia de Bach tiene que ver con esto, ¿a qué vino? ¿Y cuáles son las profesiones más recomendadas para alguien que tenga en su día de nacimiento un 6? Profesiones relacionadas con todo el tema de la salud, medicina, alimentación, medio ambiente, todo lo que tenga que ver con aliviar, curar y sanar. Ahora vamos al número de personalidad, que es el 9, el mes de nacimiento de Bach, fue septiembre, así que en su factor personalidad es 9. La personalidad, dijimos, es cómo me muestro hacia afuera, cómo me ven los demás, cómo hago lo que hago. El 9 es el número más evolucionado de la numerología de un dígito, porque en realidad estos números, 1, 2, 3, 4, hasta 9, cada número mayor va a tener como una vibración más fuerte, mayor responsabilidad, mayor comprensión. No es que porque tenga números bajitos voy a tener una vida más tonta y o una vida más eh, simple, porque tenga números altos voy a tener una vida más. No, no, no. Tiene que ver con eh, la responsabilidad para hacer las cosas. Y el 9 es el número del amor al prójimo, amor a todos los seres de la tierra. El 9 es un número que habla de la sensibilidad, de la amorosidad, del servicio en función del otro. Es decir, los que conocían a Bach hablaban de que él era una persona servidora,
que ayudaba, que acompañaba, que curaba, que cuidaba. El número 9 tiene que ver con la sanación con las manos. En los 9, si alguno en su grilla tiene algún 9 en cualquiera de los 5 cuadrantes, sí, tanto el 9 como el 8 como el 6 tienen que ver con la sanación. El 6 es la sanación con las palabras, con lo que digo. El 8 es la sanación con la mirada. Y el 9 es la sanación con las manos. El 9 es un número que tiene un aura, la persona que tiene el número 9 en personalidad tiene un aura muy expandida y muy porosa. Por eso son personas que pueden conectarse muy fácil con los mundos espirituales. Escuchar mensajes, canalizar y conectarse con el amor al prójimo. El 3 es el número del amor. Todos los números que sean múltiplos de 3, cada vez va a ser un amor más inclusivo. El 3 es el amor a la familia y a mí mismo. El 6 es un amor a Dios y el 9 es un amor a todos los seres sobre la tierra y en el cielo. Entonces, ¿cómo era Bach cuando estaba armonizado? Un ser amoroso, un ser sensible, un ser que podía captar por esa aura tan expandida el sufrimiento del otro. Un ser que con poner sus manos sobre el otro ya estaba sanando. ¿Cuál es la parte negativa del 9? La parte negativa del 9 es que no es lo contrario del amor, pero sí es tener emociones negativas como odio, buscar querer herir y lastimar a las personas, sentirse víctimas y que todos están contra él o contra ella, enojarse y hacer explosiones de violencia. Bach, cuando encuentra Holly, que es la flor que trabaja el amor universal, este amor del que estamos hablando, había tenido un enojo muy, muy grande, porque él cuando descubre las flores, trata de contagiar y convencer a sus colegas médicos. Bacher estaba bien reconocido en la sociedad médica, era un doctor muy famoso, digamos así, y trata de convencerlos de hacer un cambio de la medicina, de dejar pastillas, antibióticos, remedios alopáticos y usar estos remedios, estas hierbas naturales, como él decía. Y si bien da un montón de conferencias en Londres, en Birmingham, y va de acá para allá tratando de convencerlo, me tratan de loco. No le dan bolilla. Va y muere solo y abandonado. El círculo médico se tiró contra él. El colegio médico, sabemos que le quería, si no saben, se los cuento, pero sí, esto es muy conocido, de que le quiso sacar la matrícula como médico, porque él estaba trabajando con remedios que no eran de laboratorios y con personas que no tenían el título de médico, porque Nora Witt y todos sus ayudantes daban las flores a los que venían a buscar las flores, es decir, no eran médicos, no tenían un título de médico. El colegio de médicos le quiere sacar la matrícula, porque estaba haciendo ejercicio ilegal de la profesión. Bach se enoja muchísimo. Después de esto descubre a Holly. Es decir, Bach saca ese 9 en negativo en ese momento. ¿Se entiende lo que les quiero contar?
y al final, y hace una escandaleta grande, y después se aplaca, se calma y dice, bueno, si me quieren sacar la matrícula no importa, total, esa medicina que yo aprendí en la universidad no la voy a ejercer más. Esos laboratorios, ese tipo de remedios no lo voy a dar más. Así que no tengo problema, no me define un título. No tengo problema en que no sea más el doctor Bach y que sea el señor Bach. A mí me define el señor, no el doctor. Pero sí, ahí muestra este 9 muy enojado y sintiéndose muy incomprendido, por eso digo, los médicos lo dejaron de lado, después trató de transmitir sus conocimientos a los homeópatas, porque todos sabemos que las flores de Bach son primas de la homeopatía, y entonces sí, en vez de tener tantos remedios homeopáticos, que en ese momento había un repertorio de 400 remedios, ¿por qué no usamos, no sé, 38 remedios más sencillos que trabajan virtudes, no solamente trabajan, bueno, en la homeopatía se le puso totalmente en contra, que estaba sacándole trabajo a los homeópatas. Así que con la homeopatía se peleó con la teosofía, porque estas verdades fundamentales de que la que estoy hablando, de que existe una dualidad entre alma y personalidad, eran bases también de la teosofía, pero esto se hablaba en círculos sagrados, secretos, no a viva voz y como va que se paraba en cualquier lado y lo decía. Esto era nada más que para los intelectuales, los iniciados, los sabios, los de un nivel de conciencia más elevado. Y en realidad Bach quería que hablaba de cúrense a ustedes mismos y hablaba de transmitir. Bach no creó a los terapeutas florales, es decir, él no habló nunca de terapeutas florales. Él decía, cúrese usted mismo, libérese de su propio sufrimiento y sane con estas hierbas naturales, sanen los defectos de su alma. Pero sí, ahí aparece, por eso digo, esta furia, este enojo, que cuando hay un número 9 en la grilla, y sobre todo en personalidad, se va a manifestar en momentos en que esa personalidad puede olvidarse de esta energía amorosa que tiene. ¿Mm? Ahora vamos al regalo, vamos a pasar al otro cuadrante. El factor regalo, que se sumaba, eran los dos últimos dígitos del año de nacimiento, 8 más 6, 14, da 5. Bueno, el 5 es el revolucionario. Las personas que tienen un don 5 son aquellas personas que vinieron a romper los paradigmas, romper estructuras perimidas, cambiar las reglas. No hay reglas. El 5 es el número de la libertad absoluta. Nada tiene que tener un molde. El 5 es el número del cambio, de la aventura, del movimiento, de adaptarnos y de seguir avanzando. Los 5 son los rebeldes, los revolucionarios, los que vienen a esto, a romper estructuras. Y justamente Bach vino con esta rebeldía, con este movimiento, tienen como una energía extra, tienen una energía muy grande, tanto física como psicológica. Bach usaba demasiado su cuerpo. En el 5 hay mucha fortaleza y mucha energía en el cuerpo físico, pero también tiene que aprender a cuidarlo, porque si no, ese cuerpo físico, si no aprende a cuidar esa energía, le puede jugar una mala pasada. Bach murió a los 50 años. La década del 50 es la década en donde más tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico.
Si nuestro cuerpo físico fue muy vapuleado, muy exigido, muy deteriorado, va a ser como la década del peligro de la muerte física, porque sí tenemos que haber aprendido a cuidar. Y en esto Bach no lo hizo. Pero sí fue el revolucionario. Los 5 son aquellos que, a ver, totalmente liberales, la libertad por sobre toda la cosa, cero normas, cero límites, no me pongas reglas, no me pongas límites, infieles, pareja abierta. De hecho, Bach mm, se casó y después le fue infiel a su mujer, que después se murió de difteria, con la madre de la que es su hija, o la que fue su hija. Es decir, los 5, nada de casamiento, nada de compromiso, nada de no, a mí no me para nadie, porque justamente vinieron a romper toda la estructura que se empieza a dar o que se termina de formar en el número 4. Decía que los números son evolutivos. El número 1 es el inicio de las cosas, es comenzar algo nuevo. El número 2 es buscar al otro como complemento, como aprender, buscar en el afuera algo que me ayude a mis inicios. El 1 es el niño creativo, original, que se la sabe toda. El 2 es el alumno que sale a aprender y a buscar conocimientos. El 3 es el joven que se quiere comer al mundo y se inserta en la sociedad. El 3 es sociabilizarme. El 4 es la estructura, el cuadrado. Forma, planificación, orden, puntualidad, molde. Y el 5, que es el número bisagra entre el 1 y el 9, porque ya después vienen 6, 7, 8 y 9, vienen los otros números, es el número del cambio, del giro, de lo imprevisto, de mudanza, es decir, eh, la vida te puede sorprender con cualquier cosa. Y hay que vibrar ese número, adaptarse. Y Bach le encantó esto de la rebeldía. Y vamos al cuarto factor, que es el factor vidas pasadas, que es la suma de todo el año de nacimiento. Y oh casualidad, da 5, igual que el factor regalo. Estos son casos de excepción que se dieron nada más que en el siglo XIX. Ustedes fíjense, todos los que nacieron en el siglo XIX, Bach, Freud, Jung, Steiner y un montón de... fueron revolucionarios, vinieron a cambiar los paradigmas. Es decir, que Bach traía, dije yo que el factor de vidas pasadas es lo que traemos ya aprendido, que nos falta todavía un poquito más. Pero ya él traía esa cualidad de rebelde, de revolucionario, de libertad pura, de no normas, de que hay que cambiar, hay que transformar. Y el Padre Cielo le da ese mismo regalo en el factor regalo. Es decir, cuando coincide el cuadrante 3 con el cuadrante 4, que es muy difícil cuando coincide el número, quiero decir, que es muy difícil que consiga, vuelvo a decir, no se dio, no se da en el siglo XX, ni en el siglo XXI, y no sé cuándo se va a volver a dar, es cuando todo el aprendizaje que hicimos en la Tierra, aunque nos falte aprender un poquito, nos lo dan como aprendido, es decir, nos aprueban las materias que nos faltaban, nos dan el título, porque necesitamos eso para nuestra misión. Y acá vamos al número de misión. ¿Cuál es la misión de Bach? Es la suma del día, del mes y del año de nacimiento. Da 38, 3 más 8, 11. La misión 11 es la misión más difícil
quien haya elegido una misión 11 viene dispuesto al sacrificio, viene dispuesto a ser el maestro que predica con su ejemplo. La misión 11 es la misión de un número maestro. Decíamos que en el 11 se termina todo porque los números que siguen ya se van a reducir a un dígito, salvo cuando esta suma de día, mes y año de nacimiento completa de 22 o 33 o 44, si no, si da 12, 13, 15, 25, se resume, se vuelve a reducir. Las personas que eligen misión 11 eligieron venir para entregarlo todo sin recibir nada a cambio. Son personas que eligen dejarlo todo, aunque no tenga compensación ni retribución. Dejó a su familia, dejó a su hija, dejó a su familia de origen, en función de lo que vino a hacer, que era encontrar la manera de ayudar y de curar, que lo marcaba su número 6 de esencia. La misión 11 es muy difícil porque la persona tiene que tener su canal totalmente impoluto, no tener pensamientos o emociones que alteren, porque es justamente un canal. Entonces es el que viene a transmitir el mensaje. Por eso el mensajero tiene que ser impecable, impoluto, no ponerle ni la duda, ni el miedo, ni la euforia, nada. Es decir, es un canal de transmisión, como un colador que tiene que estar limpio para que lo que yo mande por ahí llegue a donde tiene que llegar sin ningún tipo de contaminación. Por eso las personas que tienen misión 11, el karma es instantáneo. Es decir, si hacen algo incorrecto, se le viene encima. Es como que, porque vienen con esta misión porque, y se les exige tanto a los maestros, a los guías, que son los 11, porque tienen un montón de conocimiento, porque tienen un montón de herramientas, porque tienen un nivel evolutivo muy alto. Y así como en la escuela a los alumnos brillantes el maestro, el docente le exige más porque sabe que puede más, y alguien que sabe que no puede tanto, en realidad le tiene más compasión y le admite que por ahí no sea, las personas que tienen misión 11 es porque tenés todas las herramientas. Y si cumplís esta misión, cortaste la rueda del samsara, de las reencarnaciones. No volvés, ya cumpliste tu misión y tu servicio en la tierra. Pero tenés que dejarlo todo, sacrificarlo todo, ser paciente, ser perseverante, confiar en la vida y hacer muchos sacrificios. Esto es un poco lo que se va a hacer. Dejó todo. Poco vas a ser retribuido en la tierra, les dicen a los que tienen misión 11. No vas a sentir que en la tierra te retribuyen. Sí lo vas a ver después, porque lo que estás construyendo son proyectos a largo plazo. Y realmente todos los que estamos acá, y un montón de personas que están trabajando perdón, con flores de Bach, un montón de personas que están tomando flores de Bach, un montón de personas que están leyendo libros acerca de Bach, muestran justamente eso, de que después de tantos años, su legado está tan vivo, su jardín está tan floreciente, que es algo
que él no recibió la contribución. Volví a decir, murió, cuando digo murió solo, quiero decir que no fue apoyado ni por sus colegas, solamente tuvo estas dos mujeres, Nora Wick y Mary Taylor, que confiaron en él, que lo amaban profundamente. Pero después, nada, pero no le tenía que importar, porque los que tienen visión 11 justamente es eso. Mi legado no es para este tiempo, ni para este mundo, es para otro tiempo y otro mundo. Pero les decía hoy que faltaba, a ver, hay en la numerología ancestral lo que se llaman números ocultos. Vamos a ver uno solo solamente, porque es como de esa grilla, de ese cuadro del que hablaba, también sumando los números entre factor 1 y 2, 3 y 4, 2 y 13, se encuentran otros números que se les llaman ocultos. ¿Ocultos por qué? Porque tienen que ver con lo inconsciente. Todos los números que están visibles, que forman el día, el mes y el año de nacimiento, es lo consciente, lo que se ve, lo que podemos, lo que cuando le transmitimos a alguien, vos sos esto, tenés que hacer esto, tu don es esto, tu aprendizaje es esto, tu propósito de vida es por este lado, es lo que yo veo a simple vista. Hay números que cuando algo no es así, cuando ese don no está manifestado, cuando esto, cuando lo otro, se buscan lo que se llaman los números ocultos. Y hay un número, que es de los ocultos el principal, el más difícil, que se le llama el número bloqueador. Es decir, el número bloqueador es como el obstáculo que va a tener esa persona. La piedra, el número bloqueador es las heridas emocionales que trae y que sí o sí tiene que sanar para poder cumplir su propósito de vida. Este es el número que me plantea la dificultad, el desafío, el por qué no puedo, el dónde me bloqueé, el qué me pasa que mi alma y mi personalidad no se pueden poner en armonía y no se pueden poner de acuerdo. Y se obtiene de la suma del número de la esencia y de la personalidad. Va a tener el 6 en esencia, el 9 en personalidad, 15, 1 más 5, 6. Justamente es el número que coincide con su esencia. Esta es lo que tiene que trabajar es su parte sombra. Sanar esos códigos de dolor. ¿Y cuál era la parte sombra del ser? ¿Cuál era la parte negativa? ¿Cuál era la parte dificultosa del ser? Bueno, en lo mental dijimos no entrar en estados de confusión, de dispersión, es concretar, es ser práctico, en no entrar en parálisis por análisis, en no quedarse rumiando. Y Bach lo hizo. En realidad él terminaba algo y su verba, el impaciente, su verba tiene que ver con el regalo 5. El 5 son los verbal, los locos, los que vienen a cambiar el mundo y a ponerlo pata para arriba. Es decir, la personalidad que vemos en Bach de un verbal, cuando hablamos de un verbal, tiene que ver con ese 5 que tenía repetido. Es una numerología dármica, porque cuando el número del regalo, del don, está repetido en cualquiera de los otros cuadrantes, se le llama numerología dármica. También hay otro tipo de numerología dármica, pero dejémoslo así, ¿no? Pero bueno, el verbal, por eso se mostraba tanto, porque él sacaba este potencial, sacaba estos 2 5, los usó, los tenía activados. Hoy decía, los puede tener activados o no, en on o en off. Bueno, Van los tenía encendidísimos, porque si vamos a hablar de alguien rebelde, revolucionario, y que se puso en contra de una sociedad, siendo
una sociedad inglesa, es decir, los papás de Bach eran totalmente estructurados, una religión ortodoxa, eran figuras que pertenecían, si bien el padre, no hablo de la alta sociedad, pero era gente que tenía un prestigio, un dinero, era un industrial importante y reconocido. Y los hijitos tenían que ser modelitos todos, y Bach no pudo ser hijo modelo, ni pudo respetar normas, era rebelde y demás. Lo hizo también cuando fue a trabajar con su padre a la industria del acero, terminó siendo, a ver, lo que diríamos hoy un sindicalista o un delegado de los pobres. Es decir, esa misión 11 tiene que ver con una misión humanitaria, utópica, de ayudar a los pobres y necesitados. Los que tienen misión 11 sienten que vinieron como a sacar del sufrimiento, del hambre, no todo tiene que ver con curar o algo así, digamos, es decir, pero son esas personas filántropas que, a ver, que van a comunidades, digamos, a lugares impenetrables y dan de comer y hacen servicio y demás. Eso es la misión 11. Y Bach se metía por los recodos que podía para ayudar a la gente. Pero este número, este obstáculo 6, fue en su vida un obstáculo, estuvo muchas veces en esa parte negativa, muy disperso, muy confuso, muy con insomnio, con dolores de cabeza, con ganas de mandar todo al diablo, con la sensación de que fracasé, con el miedo y con la duda. Pero lo pudo poner en luz. Y también esa parte negativa del 6 en cuanto a lo emocional, que decía que son personas que les cuesta mucho cuidarse a sí mismos, les cuesta mucho poner ese amor sobre sí mismo, que vinieron justamente a mejorar vínculos, relaciones, a armar la tribu. Bueno, desde lo familiar, no. Ser esposa, hija, padre, no. Sí, sí empezó a abrir y a expresar sus sentimientos, a salir de ese estado de introspección y de poder sentir lo que siente, con su amor, la señora Merita Evo, una poetisa que había llegado a Gales, a su barrio, y él le hizo los muebles de madera, y ahí realmente Bach sí se enamoró, fue fiel, se comprometió y pudo transmitirle a esta señora todos esos sentimientos y emociones encontradas que tenía. Así que este obstáculo del 6, que es cómo sano mis códigos de dolor, cuál es la herida emocional que tengo, qué es lo que me va a permitir esta armonía entre el alma y la personalidad para usar mis potenciales, mis regalos y cumplir mi misión. Bach lo hizo con esfuerzo, lo padeció, no fue fácil, caídas y levantadas mucho tiempo, porque realmente fue así. La historia no oficial cuentan, por eso digo, cuentan esto, muchas veces el enojo, la bronca, muchas veces la incertidumbre, la duda, los miedos, es decir, emociones negativas, pensamientos negativos, obsesiones por encontrar esa medicina, y prueba, ensayo, error, tiro, vuelvo, pero al final llegó. Y eso, gracias a eso es porque estamos acá. Gracias a ese legado que dejó, es por lo que podemos nosotros sentir que venimos a transmitir este mensaje, las verdades, que somos sus semillitas.
y creo que tenemos que honrarlo. Eh, Aceptar su humanidad, como todos las tenemos, todos somos humanos, nadie somos perfectos, pero sí eh, que esto sea un mensaje como de entusiasmo para todos nosotros y de motivación para entender que sí se puede. Y en estos momentos en que la humanidad está tan oscura, difícil, en estos momentos en que como decía Cecilia, no hay directivas a largo plazo, no hay prevención, estamos en tiempos de inmediatez, yo soluciono como puedo y el que venga que se la arregle, a ver, y no me importa nada en tiempos de mucho egocentrismo en algunas personas, en tiempos de mucho individualismo, pero también hay otro grupo de personas anónimas que no se ven, pero que están, que como decía Cecilia, anoche el fuego, el viento en Córdoba hacía prever que hoy nos íbamos a levantar y que iba a haber mucho más desastre, y sin embargo cuando nos levantamos, bajó la temperatura, paró el fuego. ¿Qué pasó? Y tiene que ver, por supuesto, con muchas personas que pusieron, que están poniendo su cuerpo debajo, y con mucha luz que mucha gente está mandando. Entonces, no perdamos, todos vamos a tener ese número retador o bloqueador, todos vamos a tener un alma diferente a la personalidad, porque fíjense que el 6 como número se lo he puesto al 9. Digamos, si dibujamos un 6 tiene un palito y el óvalo hacia abajo. El 9 es el óvalo hacia arriba. Son, es más, cuanto más difícil es el personaje que elijamos, el traje con que nos pongamos, por supuesto que va a ser más difícil armonizar esa alma personalidad, pero sí el premio va a ser mayor. A mayor dificultad, mayor premio. Entonces, y el premio no es solamente para esta vida, y a lo mejor ni lo vemos en esta vida. Vuelvo a decir, Pach no terminó siendo un hombre exitoso, aplaudido, seguido. No, terminó siendo un señor que se murió en una cama, solo, o en la cama en su pareja, ignorado en un pueblito que nadie lo conocía. Y acá viene muy bien esta frase, que no sé si es de él, pero a mí me suena que es de Bach, pero la verdad no sé, es florece donde estás plantado. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Y eso es lo que dice una de las verdades fundamentales, ¿no? En cuanto a la misión, entonces no importa si somos campesinos o lustrabotas o monarcas o ricos o pobres o que hagamos esto o aquello. Lo importante es desde dónde y cómo hacemos lo que hacemos. No es el brillo hacia afuera, sino que es la iluminación hacia adentro. Así que bueno, yo por mi parte, nada más, lo que quieran compartir, las dudas que tengan, no sé, a su disposición y vuelvo a agradecerles infinito porque si ustedes no estuvieran yo no podría hacer esto. Así que gracias a su atención, gracias a su escucha, mm, gracias en serio, porque en realidad me están dando la oportunidad de poder seguir celebrando a nuestro maestro y para mí hay que honrar y agradecer todos los días lo que nosotros hemos recibido. Así que si alguien quiere hacer una... Hermoso, Cristina, hermoso, Espero que... porque incluso escuchar otra vez, ¿no? Cómo fue su vida, esto de no ser reconocido, eh, bueno, qué Ujú. importante tener esa apertura, ¿no? Para saber si, bueno, si ahora
me parece que las cosas están paradas o bloqueadas, quizás sea para más adelante, ¿no? Ahí Pues está. nosotros tenemos una visión muy pequeña de la realidad. Y bueno, es como esta invitación también, ¿no? A abrir un poco más el corazón y la mente, ¿no? En esto. Me encantó eso. Ir más por una cuestión interna más que por una cuestión externa. Tal cual, Moverse más así, ¿no? tal cual, me encantó. Moverse más Es así. así, bueno, y eso una de las verdades lo dice, ¿no? Y por ahí no recordamos que hay un principio antes del día del nacimiento, o no sabemos que va a haber un después, o un viaje No, después, pero y quizás en esta vida, como dice, no seamos reconocidos, y uno dice, ¿y para qué tanto? ¿Por qué? Yo a veces escucho a gente que ¿de qué me sirvió ser una buena persona si me enfermé igual, si perdí el trabajo, si me dejó mi pareja? No tiene que ver, es decir, que seas buena persona con que no te pasen experiencias que tienen que ver con tu aprendizaje. Pero sí, y nos pasa, claro. ¿no? Cuando algo nos sale mal, o no logramos lo que queremos, ahí aparece nuestro ego y justamente nos dice eso. ¿Viste? ¿Para qué hiciste tanto? Si la otra que no hizo nada o hizo todo mal, está mejor parada que vos. Y no sabemos, no sabemos, gracias al que está diciendo muy interesante, perdonen que a veces me acerco porque no lo leo, no llego a ver, pero esto, ¿no? Como dice Cecilia, nos tiene que dar también una inyección de optimismo, decir, yo lo hago porque soy buena persona. A mí, no sé quién, alguien que decía, le preguntaron en español, Machado, pero no me acuerdo si era él, ¿qué querés ser? Quiero llegar a ser una buena persona. Eh, para mí es el mayor título, ¿no? Después, que el rol que cumplamos sea más encumbrado o no, que la cantidad de familia que tengamos sea más grande o no, o mejor, o el dinero, o el título. No, el ser, ese ser que es el que trasciende. Y bueno, Ibache es el ejemplo, como dice Cecilia, ¿no? No fue reconocido, realmente no Sí, fue, sí, no solamente no fue reconocido, sino que, a ver, fue ignorado y fue criticado. Lo que pasa que, bueno, él es como que hizo oído sordo y como estaba haciendo lo que sentía que era lo que vino a hacer, no tenía tiempo de escuchar o de darle audiencia a esas críticas. Sí, su muerte de los 50 años fue, y acá están las dos cosas, ¿no? Cuando terminamos nuestra misión en la Tierra, ya no tiene sentido seguir estando acá, claro. porque en realidad no somos de este mundo. Y por otro lado, la numerología dice, en la década del 50, es decir, entre los 50 y los 59 años, si no has cuidado mucho tu cuerpo, si es un momento de mayor peligro de que aparezca una enfermedad importante. Eh, las dos cosas. Va murió de un paro cardíaco. Le detectaron un cáncer o del vaso, tenía problemas respiratorios, sinusitis, todas las cosas que les conté. En realidad murió directamente en su camita, tranquilo, en paz. Ya cumplió. Así que gracias de corazón, gracias por estar. Muchas gracias. Muchas No, gracias. gracias, Cristina. Gracias a Muchas vos, gracias Cristina. Sigan Gracias. haciendo. por compartir, Cris. Siempre es un placer escucharte y nos reconecta a todas. Nos Sí, hace falta, nos hace mucha falta escucharte y recordarlo a él para poder seguir. Tal cual. Y sí, yo hago la devolución esta. Gracias a que ustedes están, yo lo puedo decir, porque si no tuviera audiencia y no tuviera público, entonces al proponerlo, yo siempre digo, al proponer, hablar de lo que me gusta, de lo que siento que hay que transmitir y que sirve, en realidad me lo vuelvo a contar yo, lo vuelvo a reafirmar yo, lo vuelvo a pasar yo, para que no me olvide, porque sí, en momentos por ahí difíciles, nos olvidamos.
todo el tiempo nos Sí, olvidamos. claro, claro. ¿Qué te parece? Por eso digo, Sí, sí, ustedes seguro. me ayudan a mí a recordar. Ustedes son las que me hacen. Y es un ida y vuelta. Y todos somos maestros, y todos damos, y todos recibimos. Así que esto sí es muy importante, ¿no? Esto, todos formamos parte de la unidad. No importa en qué lugar estemos cada uno. A mí me toca transmitir ahora, usted en este momento escuchar, en otro momento le tocará comunicar y compartir, y yo sé estar escuchando. Yo escuché quizás antes de transmitir o de compartir o de comunicar. Ese es el proceso. Así que gracias, Muchas gracias. Gracias, gracias, Cristina. Muchas Muchas gracias gracias. por la invitación. Gracias a vos, Cristina, por transmitir todos los conocimientos y que nos abre realmente la cabeza y nos hace interesar más sobre todo todas estas culturas, ¿no? Holísticas. La sabiduría, en lo profundo todas se tocan, toda la sabiduría que viene en la noche, de los tiempos, la sabiduría perenne, toda tiene el mismo factor común, aunque venga desde donde venga, con distinto nombre, con distinto título, pero dicen lo mismo. A ustedes, gracias. Gracias, Es cierto, nos vemos. es cierto. Gracias. Chau. Gracias, Buen día, gracias. ¿eh? Muchas Feliz día. gracias y felicidades a todos. Gracias. Felicidades.